Hola, hola estudiantes, ¿cómo están? Esperemos que todos estén bien. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios aplicativos con respecto al tema de análisis dimensional. En la clase anterior habíamos visto la tabla dimensional de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. A continuación vamos a ver una serie de ejercicios como primera parte. Vamos a resolver poco a poco utilizando mayormente la tabla de magnitudes derivadas. Para comenzar a resolver los ejercicios, primero tenemos que tener en cuenta algunos conocimientos previos o propiedades de física. Tienes que recordar lo siguiente, que la magnitud o ecuación dimensional de un número siempre tiene que ir con corchetes en representación. Debemos recordar que como propiedad de ecuaciones dimensionales de cualquier número, ángulos, razones trigonométricas en general o cualquier valor numérico siempre son adimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen dimensión. Para los cálculos mayormente se utiliza su valor unitario. Muy bien. En el primer ejercicio me menciona: calcula la ecuación dimensional de m. Si me dan una ecuación de esta manera, donde p representa potencia, 4 y el valor de pi son valores numéricos, donde la ecuación de r al cubo, la ecuación dimensional, es un dato que nos da en la parte inferior. Y el valor de q sería otra ecuación dimensional como dato. Lo que tenemos que hacer aquí es despejar el valor de m o intercambiar de posición con el valor p de potencia. Solamente hay que cambiar de posición. Si nosotros pasamos a resolver, siempre comenzamos en poner corchetes como representa una ecuación dimensional. Como le dije anteriormente, se tiene que poner corchetes en ambos lados para que represente una ecuación dimensional. Entonces, por aquí empezamos a intercambiar. El valor de P pasaría en la parte de abajo y el valor de M pasaría en esta posición. Entonces, si te das cuenta, ya cada uno hemos puesto con sus respectivos corchetes que representa una ecuación dimensional. Muy bien, debemos tener en cuenta que la ecuación dimensional de cualquier factor numérico o valor numérico siempre me va a dar 1. Por acá tenemos la ecuación dimensional de un número irracional que es pi, también sería 1. Por lo tanto, 1 por 1 me daría 1. Por acá comenzamos a reemplazar la ecuación dimensional de r al cubo, que sería como dato masa al cuadrado, longitud a la quinta y el tiempo elevado a un exponente negativo 4. Entonces por acá reemplazamos el dato y el valor q también es como dato. Por esa parte ponemos la ecuación dimensional de la potencia, donde es igual a masa multiplicado con la longitud al cuadrado y multiplicado con el tiempo elevado a la menos 3. Y esto de aquí también debemos multiplicar con la ecuación dimensional de q, donde justamente me dan como dato r al cubo t elevado a la menos 1. Lo copiamos y ahora queda aplicar la parte algebraica. Para resolver este ejercicio debemos tener algunos saberes previos del tema de teoría de exponentes del curso de álgebra. Por la parte superior del numerador tenemos que copiarlo y en la parte denominador tenemos que reducir. Por acá masa multiplicado con L al cuadrado y L al cubo. Debemos operarlo. Al momento de efectuar la propiedad de bases iguales, los exponentes se suman, sería 2 más 3 me quedaría 5. Esto pasaría a multiplicar ahora con el tiempo. El tiempo elevado a la menos 3 con el tiempo elevado a la menos 1. Eso sería sumar, porque ambos son negativos los exponentes. Signos iguales, los números se suman, prevaleciendo el negativo. Muy bien. Podemos aquí simplificar. Arriba y abajo ya podemos simplificar, porque al final es L a la quinta, entre L a la quinta sería L elevado a la 0. Los exponentes se restan. Y L elevado a la 0 sería 1.
O también pueden hacer esto, simplificar dos factores o dos potencias iguales, tanto el numerador como el denominador, se van, simplificamos. Observamos también que por aquí vemos t elevado a la menos 4 y abajo también t elevado a la menos 4. Simplificamos. Por esa parte debemos verificar qué es lo que nos queda. La ecuación dimensional de m viene a ser igual m al cuadrado multiplicado con la parte inferior, m elevado a la 1. Debemos tener en cuenta si pasaría a multiplicar a la parte numerador, pasaría con el signo invertido con respecto al exponente. ¿Qué quiere decir? Si el valor de m a la 1, recordar que el m tiene un exponente unitario, pasaría a la parte de arriba con el signo invertido, m elevado a la menos 1. Muy bien, vamos a hacer todo el proceso para que veas cómo saldría la parte algebraica y en los próximos ejercicios vamos a desarrollar de manera directa. Por acá podemos aplicar la propiedad de producto de bases iguales, los exponentes se suman. Debemos tener en cuenta que por acá tenemos 2 positivo y por acá 1 negativo. Finalmente vamos a operar 2 menos 1, me quedaría 1, o sea m elevado a la 1, o en pocas palabras m. Y prácticamente la respuesta sería m, tu respuesta final. Ahora pasamos al segundo ejercicio, donde me dice hallar x más y para que la siguiente ecuación sea dimensionalmente correcta. Por acá me dan una propiedad o fórmula. P viene a ser presión, es igual a 1/3, un valor numérico, multiplicado con D, que es la densidad elevado a la X, y se está multiplicando también por acá. V viene a ser velocidad elevado al exponente factor Y. Por esa parte tenemos que ponerlo con su respectiva ecuación dimensional para ir desarrollando poco a poco. Por esa parte pasaría a convertir a ecuación dimensional. En la parte inferior ya sabemos que cualquier numérico que se está multiplicando en la base, su ecuación dimensional viene a ser 1, o sea unitario. El valor de 1 ya no es necesario mencionarlo, solamente desaparece. A ver, comenzamos con la presión. Como fórmula sería la masa multiplicado con la longitud elevado a la menos 1, y después sería el tiempo elevado a la menos 2. La densidad, ya debemos tener en cuenta que está elevado a la x. Ponemos paréntesis, por esa parte la densidad, su ecuación dimensional viene a ser masa multiplicado con el volumen, en este caso invertido, L elevado a la menos 3. Todo ello, recordar que tengo que poner paréntesis y exponente exterior sería x. Por esa parte tenemos nuevamente que poner por paréntesis y la velocidad sería lt a la menos 1. Por esa parte ponemos longitud multiplicado con el tiempo elevado a la menos 1. Todo ello con paréntesis elevado a un exponente exterior factor y. Ahora pasamos a operar para luego reducir. Recuerda que el x afecta a cada uno. Aplicamos la propiedad de álgebra, donde por acá me quedaría m elevado a la x multiplicado con la longitud elevado al exponente menos 3x por, nuevamente por acá, longitud elevado al exponente y por el tiempo elevado a la menos y. Recuerda que se multiplica el factor y con el menos 1. Muy bien, el siguiente paso es seguir operando en la reducción por la parte derecha. El m a la x lo dejamos en paz. Por acá, si te das cuenta, mira, podemos efectuar bases iguales, los exponentes se suman. Me quedaría L elevado a la menos 3x más el factor y. Muy bien, por esa parte debemos tener en cuenta que este m
tiene exponente unitario, m elevado a la 1, que sería lo mismo poner m, es lo mismo. Por esa parte, ¿cuál es el propósito de poner cada uno con sus exponentes? Y acá tenemos que aplicar una propiedad de álgebra bajo una equivalencia de ecuaciones exponenciales. Por la parte izquierda tenemos m elevado a la 1 y por la parte derecha m elevado a la x. Hacemos una comparación bajo una igualdad. Si las bases son iguales, necesariamente los exponentes tienen que ser iguales. ¿Qué me va a quedar? Concluimos que x es igual a 1, por si acaso, punto y coma, y por acá hacemos una comparación con esta potencia, tiempo elevado a la menos y, comparamos con el tiempo elevado a la menos 2. Podemos concluir que el valor de y es igual a 2. Por lo tanto, al costadito nada más ponemos el resultado final. Al principio me pedía la suma de x más y. Sumando 1 más 2 me daría 3. Por lo tanto, esto sería la respuesta final, 3. Pasamos al siguiente ejercicio, número 3, donde me dice, calcule la ecuación dimensional de W. Si W es igual al producto de fuerza al cuadrado y presión al cubo. Pasamos a poner la ecuación dimensional de W que debemos encontrar. Por esa parte ya me adelanté, he puesto paréntesis para justamente poner la equivalencia de fuerza. Fuerza es masa multiplicado con la longitud y multiplicado con el tiempo al cuadrado negativo. Todo ello entre paréntesis elevado al cuadrado. Multiplicado con la presión sería masa multiplicado con la longitud elevado a la menos 1 y después con el tiempo elevado a la menos 2. Podemos copiarlo en esa parte. Esto sería la ecuación de la presión. Y no olvidar que todo ello está elevado al exponente 3. Ahora tenemos que efectuar la parte algebraica. Por esa parte me queda m al cuadrado multiplicado con longitud al cuadrado, el tiempo elevado a la menos 4 por, vamos por la otra parte, m es afectado con el exponente 3, o sea me quedaría m al cubo, luego por L elevado a la menos 3, y por esa parte me quedaría el tiempo. 2 negativo por 3, aplicamos ley de signos, me saldría menos 6. Ahora vamos a reducir aplicando producto de bases iguales. Ahora por esa parte tenemos que efectuar m al cuadrado por m al cubo, producto de bases iguales. Si las bases son las mismas, los exponentes se tienen que sumar. 2 más 3, recuerda que me daría 5 directamente. Por acá, L al cuadrado con L a la menos 3, efectuando, el 3 en su valor absoluto es mayor, por lo tanto prevalece el negativo, y como son de signo contrario, restamos. Me quedaría menos 1 en total. Por esa parte tenemos el tiempo. Recordad que el menos 4 con el menos 6 tiene signos iguales, se van a sumar. 6 con 4 me daría 10, prevaleciendo el negativo. Prácticamente ya la ecuación dimensional es todo ello como respuesta. Ahora continuamos con el ejercicio número 4, donde me dice calcule la ecuación dimensional de S, donde me dan justamente todo esto de aquí relacionado con el trabajo y aceleración. Entonces por aquí ponemos la ecuación dimensional de cada uno. Trabajo, a ver, sería masa, m de masa, multiplicado con la longitud al cuadrado y multiplicado con el tiempo. El tiempo, recuerda que su exponente sería menos 2. Todo ello está elevado al exponente 3. Pasamos por aquí con respecto a la aceleración. Eso es longitud multiplicado con
el tiempo elevado al exponente menos 2. Y todo ello está elevado al exponente al cuadrado. Muy bien, ahora lo que me queda es efectuar, donde cada factor es afectado con su respectivo exponente 3. Por esa parte tenemos m elevado a la 3. Si se pueden poner el punto algebraico, o también acompañado así nada más, sería lo mismo. Longitud elevado a la sexta, el tiempo elevado menos 2 por 3 me saldría menos 6. Por esa parte no hay que equivocarnos. Y todo eso multiplicado con la otra parte me quedaría nuevamente longitud al cuadrado, el tiempo como base, el exponente sería un producto, menos 2 por 2, menos 4. Muy bien. Ahora podemos reducir. En la parte abajo continuamos. Vamos a reducir. Por esa parte la masa lo dejamos tal como está, m al cubo. La longitud sería sumar con su respectivo exponente 6 más 2 me daría 8. Y el tiempo me daría menos 6 con menos 4 me daría menos 10. Muy bien, y prácticamente la ecuación dimensional de S sería todo ello, como respuesta final. Pasamos al ejercicio número 5. En esta parte tenemos que reemplazar, porque prácticamente la ecuación, tanto de x como z, ya me dan de dato. Muy bien, solamente en la parte de aquí tenemos que operar. Ecuación dimensional de x es m, que la masa, longitud a la cuarta y el tiempo al cuadrado. Por esa parte reemplazamos, donde z, su ecuación dimensional es masa multiplicado con la longitud y el tiempo elevado a la menos 3. Todo ello elevado al cuadrado. En la parte más abajo vamos a operar. Nos quedaría de esta manera. Empezamos con la masa. La masa elevado al cuadrado multiplicado con longitud al cuadrado multiplicado con el tiempo elevado a la menos 6. Porque menos 3 por 2 me daría menos 6, aplicando ley de signos. Muy bien. Ahora pasamos a reducir, aplicando la propiedad de álgebra, producto de bases iguales, los exponentes se tiene que efectuar. Todo depende del signo también. Muy bien, ahora con respecto a la masa por aquí sería m elevado a la 1. Por esa parte sería m elevado a la 2. Los exponentes son positivos. Por acá me quedaría m al cubo. Vamos con la longitud L, L a la cuarta, L al cuadrado. Los exponentes sumamos, 4 más 2 me daría 6. Ahora vamos con el tiempo al cuadrado y el tiempo elevado a la menos 6. Los exponentes son de signos contrarios, uno es positivo y otro es negativo. Recuerda que prevalece el negativo, 6 con 2 restamos, me daría 4 negativo. Por acá podemos concluir que la masa elevada al cubo multiplicado con la longitud elevado a la sexta y el tiempo elevado a la menos 4. Esta sería tu respuesta. En el siguiente ejercicio, número 6, me dice la potencia que requiere un hélice de un helicóptero viene dada por la siguiente fórmula. P de potencia, por acá tenemos el valor de K, que viene a ser una constante numérico o un número, multiplicado con R. El R viene a ser el radio del hélice. Recordar que un radio, un diámetro, prácticamente sería una longitud que puede medirse en centímetros o en metros. Elevado a la X, el W es dato, T elevado a la menos 1. Recordar que tiene un exponente como factor Y. Y en esta parte tenemos la densidad del aire. Recordar que la densidad del aire ya es un valor numérico, pero lo que interesa aquí es la magnitud que lo acompaña. Densidad sería masa entre volumen. Masa entre volumen. Y todo ello sería elevado a la z. Al final tenemos que sumar x más y más z, pero para eso tenemos que descubrir esos factores. Pasamos a poner la ecuación dimensional de cada uno, recordando que
Algunos son datos y otros tenemos que poner su ecuación dimensional. Si me dicen que por acá K es un valor numérico o un número, la ecuación dimensional de un número por física viene a ser 1 directamente. Por acá debemos recordar que el radio del hélice de un helicóptero es una longitud, representa L elevado al X. Y por esa parte debemos tener en cuenta lo siguiente. Este es dato W, está en la parte más arriba. Podemos copiarlo, T elevado a la menos 1. Y D viene a ser la densidad. Recuerda que la densidad ya es una ecuación que sería masa multiplicado con longitud elevado a la menos 3. Después de ello tenemos que efectuar nuevamente usando álgebra, propiedades de teoría de exponentes. El 1 ya no es necesario ponerlo, se sobreentiende. Por esa parte que me quedaría t elevado a la menos y nada más. Multiplicando, por acá también los exponentes afecta. Me quedaría, primero sería m elevado a la z. Por esa parte me quedaría casi lo mismo, solamente que el z se agrega nada más. Sería multiplicar, pues, ¿no? Menos 3 con z me quedaría menos 3 veces z, ¿no? Prácticamente. Y al final, me falta reemplazar eso todavía. Ya, mejor lo reemplazamos directamente, la potencia. La potencia sería, masa multiplicado con longitud al cuadrado y multiplicado con el tiempo elevado al exponente menos 3. Todo ello es la ecuación dimensional de la potencia. Ahora podemos reducir, siempre y cuando manteniendo que el exponente de m es 1. Si reducimos en la parte inferior, me quedaría por acá, m a la z. Podemos ordenar primero por aquí. De repente vamos con la longitud. Recordar que bases iguales, los exponentes se suman. Sería por acá x menos 3 veces z. Y t, el tiempo elevado a la menos y. Muy bien, ahora pasamos a descubrir cada valor. Me quedaría de esta manera. Podemos concluir que m a la z es igual a m elevado a la 1. Se concluye que z es igual a 1. Podemos descubrir también el valor de y. El valor de y sería comparar, ¿no?, el menos y con el menos 3 con respecto al tiempo. Concluimos que y es igual a 3. Ahora podemos efectuar también, ¿no? Por acá debemos considerar una ecuación aparte con respecto a la longitud al cuadrado y con su respectivo exponente. X menos 3 veces z es igual a 2. Muy bien. Esto de aquí tenemos que operar para descubrir el valor de x. 3 por z, o sea, 3 por 1 me da 3. Podemos concluir el costadito nada más, que x sumaría con 2 más 3. Si acá es negativo, transponemos a la parte derecha para que sea el 3 positivo. Y con este 2 sumaríamos 2 más 3. Concluimos que x es igual a 5. Por la parte inferior hay que sumarle porque me pide x más y más z. Entonces sumaríamos 5 más 3 más 1. La respuesta final sería 9. Eso sería tu respuesta, 9. En el ejercicio 7 me dice la fuerza se define en la siguiente fórmula. Por acá tenemos fuerza, masa por aceleración, cada uno con su respectivo exponente o variable xy. Te pide calcular x más y. En la parte inferior debemos poner la ecuación dimensional de la fuerza. Entonces por acá también debemos poner con su respectivo corchete
para que sea ecuación dimensional de la masa. Muy bien. La aceleración también debemos poner con su respectivo corchete para que sea ecuación dimensional. En la siguiente línea vamos a poner su respectivo ecuación dimensional de la fuerza. Por esa parte, la fuerza tiene como ecuación dimensional a la masa multiplicado con la longitud y multiplicado con el tiempo elevado a la menos 2. Muy bien. Por esa parte me dice que es m de masa. Lo reemplazamos nada más. Aceleración, si es, ya, tiene su ecuación. Representa L multiplicado con el tiempo elevado a la menos 2. Ahora pasamos a efectuar para la parte derecha. Hay que utilizar álgebra. Por esa parte me va a quedar longitud elevado a la y multiplicado con el tiempo con su respectivo exponente menos 2 veces y. Ahora, si te das cuenta, podemos comparar, ¿no? Recuerda que esto es exponente de la masa unitario, su exponente de la longitud también es unitario. Podemos concluir que en la parte de abajo el valor de x es igual a 1, punto y coma, el valor de y es igual a 1 y por lo tanto al final me pide sumar x más y. La respuesta final sería 2. 1 más 1 sería 2. Y esa sería tu respuesta final. Pasamos al ejercicio número 8, donde me dice calcula la ecuación dimensional de m. Sí, porque acá tenemos toda esta expresión. Muy bien. Cuando el valor numérico o la razón trigonométrica está en el exponente, esto sí o sí tenemos que efectuarlo y no fallar. Muy bien. Por acá pasamos a reemplazar, poner la ecuación dimensional de m con corchetes. Muy bien, la presión, su ecuación dimensional viene a ser masa multiplicado la longitud elevado a la menos 1 multiplicado con el tiempo elevado a la menos 2. Y todo ello vamos a resolver esto. 3 por la tangente de 45. Debemos que recordar que la tangente de 45, según triángulo notable, sería 1. Recuerda que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y prácticamente sería, obviamente, 3, ¿no? 3 por 1 es 3. Por esa parte tenemos que poner el caudal, justamente su ecuación dimensional es volumen L al cubo multiplicado con el tiempo elevado a la menos 1. Muy bien. Recordad que esta ecuación que estamos encontrando del factor m no se vayan a confundir con la masa, simplemente es una variable cualquiera. Y por esta parte de aquí tenemos que efectuar, ¿no? En la parte inferior continuamos, donde sabemos que 3 por 1 es 3, ese 3 afecta a cada uno. Muy bien, por esa parte inferior vamos a efectuar, donde la masa es afectado con el exponente 3, multiplicado con la longitud elevado. Recuerda que se multiplica 3 por menos 1, me daría menos 3. El tiempo también sería 3 con menos 2, me daría menos 6. Y para el otro lado tenemos que bajarlo. L al cubo, t elevado a la menos 1. Aquí está el trabajo de reducir todo para encontrar la ecuación dimensional de m como factor. Prácticamente me va a quedar de esta manera. Primero vamos con m, la masa. La masa elevado al cubo o elevado a la 3. La longitud si tenemos 2, mira. L al cubo y L elevado a la menos 3. Por esa parte tenemos que sumarle más 3. El tiempo elevado a la menos 6 con el tiempo elevado a la menos 1. Se tiene que sumar, obviamente, prevaleciendo el negativo. Nosotros por esta parte tenemos que tener en cuenta que la ecuación dimensional de m sería masa al cubo. Por esa parte sería 0, obviamente.
Recordar que todo factor elevado a la 0 me va a dar el valor unitario. Tampoco no es necesario ponerlo el valor unitario. Multiplicado con el tiempo. Por acá si efectuamos la suma. ¿Por qué se suma? Porque son del mismo signo. Me daría 7 negativo. Y prácticamente esto sería tu respuesta final. Muy bien, m al cubo t elevado a la menos 7. Eso sería la ecuación dimensional de m. En la siguiente es parecido. Debemos calcular la ecuación dimensional de x. Por esa parte me adelanté. He puesto con corchetes la ecuación dimensional de x. Por esa parte tenemos longitud. Ya sabemos que es L. Por acá el seno de 30 sería una razón trigonométrica como exponente 1/2. El volumen debemos tener en cuenta que es L al cubo. Y la tangente de 45 obviamente es 1, ¿no? Como exponente ya no es necesario ponerlo. Lo único que queda es efectuar de la siguiente forma. Utilizamos el producto de bases iguales, ¿no? Longitud como base una sola vez. Y el exponente se tiene que efectuar de esta manera. 1/2 más 3. Y por esa parte me va a quedar como base L. El exponente sería efectuar 1/2 más 3. Recuerda que 2 por 3 se multiplica, me daría 6 y más 1. Arriba me va a quedar como numerador 7 y abajo denominador 2. Si en caso por ahí en un examen no encuentras como exponente fraccionario, podrías encontrarlo como una equivalencia en radicales. Muy bien, a ver, ¿cómo sería en este caso? Otra respuesta sería poner primero como base L. Recuerda que el 7 numerador representa exponente de la base L. Y el índice del radical representa 2. Aunque tampoco es necesario ponerlo, obviamente representa una raíz cuadrada de L elevado a la 7. Muy bien, también es una posible respuesta. Y en la 10 por acá me dice calcula la ecuación dimensional de z. Por acá tenemos z es igual a la raíz cuadrada de velocidad elevado a la tangente de 45 entre aceleración elevado a la cotangente de 45. Por esa parte tenemos que efectuar. Ya sabemos que la tangente de 45 es 1. Por acá también tenemos que tener en cuenta que la cotangente de 45 es 1. Muy bien. Como tiene exponente unitario, ya no es necesario poner su exponente. La velocidad debemos tener en cuenta que es L multiplicado con el tiempo elevado a la menos 1. Abajo la aceleración es casi lo mismo, solamente que el tiempo sería a la menos 2. Solamente acá cambiamos. O sea, aceleración sería Lt a la menos 2. A ver, por aquí me ha faltado una E. Ya, muy bien, completamos. A ver, ahora sí efectuamos, ¿no? Al costadito, a ver. Me va a quedar raíz cuadrada. A ver, acá sí podemos simplificar. Si te das cuenta, L con L se van arriba y abajo. El tiempo de abajo como exponente menos 2 pasaría arriba con exponente positivo. O sea, de esta forma. Tú vas a hacer todo el proceso. Por acá sería más 2 directamente. Si abajo era menos 2, pasaría arriba con más 2 directamente. Y por esta parte me va a quedar nuevamente de la siguiente forma. Raíz cuadrada. Por acá tenemos el exponente. 2 menos 1 me quedaría 1, obviamente. Esto es una posible respuesta. Raíz cuadrada del tiempo, nada más. Como también podría ser de esta manera, su equivalente. Por acá tenemos el tiempo. El exponente pasaría a ser fraccionario. Ya el numerador representa el exponente, que es 1. Y recordar que el radical representa una raíz cuadrada de índice 2. Aunque no es necesario que lo veas, se supone que es una raíz cuadrada. Y por esa parte pasaría, el denominador sería 2. T elevado al 1/2 o raíz cuadrada de t, del tiempo. Cualquiera de los dos es respuesta, por si acaso. Muy bien, alumnos, a ver, para una segunda parte vamos a continuar los ejercicios. Debemos tener en cuenta que debes practicar para que el conocimiento siga avanzando. Se cuidan bastante, nos vemos
en un próximo video. Saludos a todos.